Bueno, muy buen día, mis queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentos o no? ¿Sí? ¿Por qué no va a estar contento, no? Un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste, el otro día estaba deprimido. Decía, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, pero entendemos lo que es la canción esa, ¿no? También cantamos viva la fe, viva la esperanza, viva la muerte. Eso es bíblico, ustedes sabían, ¿no? Está en la palabra del Señor en esa forma, viva la fe, la esperanza y la muerte. Bien, vamos a abrir Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 hasta el 25. Lo vamos a dividir en tres partes. El título de esta prédica es: se requería un sacrificio que glorificara a Dios. Se requería un sacrificio que glorificara a Dios. ¿Amén? Amén. Es importante entender que Hebreos 10 es el término de la sesión del sacerdocio de Cristo. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y 10. Sin embargo, se toma del 7 al 10 la fuerza del sacerdocio porque se habla de Melquisedec. ¿Ok? Ahora, hemos demostrado ya en varias prédicas que Cristo es mayor en su persona a Moisés, a Aarón, Josué, ¿está bien? Pero ahora va a mostrar su obra en cuanto a su sacerdocio. Y vamos a dejar el final como ahí picando para el domingo que viene, si Dios nos da vida, Así que, para ver lo que Él está haciendo, el oficio del Señor es de otra naturaleza, el de hoy. Vamos a ver algo muy importante, acá lo vamos a dividir en tres partes. Tres razones para demostrar por qué el sacrificio de Cristo es superior. Razón número 1 es porque el sacrificio de Cristo quita el pecado. Razón número 2, no se necesita más repetir los sacrificios. Razón número 3, la efectividad de su sacrificio. Vamos a ordenarlo así, desde el versículo 1 al 10 hasta la primera parte. La primera razón de que el sacrificio de Cristo es mejor, es superior, del 1 al 10. Del 11 al 18, que no es necesario repetir otros sacrificios, no es necesario más sacrificios. Y vamos a abordar el tema desde ahí, en esa sección, donde vamos a encontrar el versículo 18 de una palabra que es importantísima, solamente la voy a remarcar. Versículo 19 al 25, vamos a hablar de la efectividad del sacrificio. Ahí tenemos las tres razones de por qué el sacrificio es superior. Les queda a ustedes leer del 26 al 39, que va la disciplina y la exhortación. Pero vamos a hablar de esas tres partes importantes. El libro a los hebreos, el autor los va a animar, es una carta de exhortación, para que no vuelvan a las cosas que eran sombras. Acá estamos en los bienes venideros, un mejor pacto, un cambio de ley, ¿ok? Porque hay un mediador nuevo. ¿Quién es? Cristo Jesús. Así que vamos a entrar en el tema. Primero, quiero decirles que cuando hablamos de sacerdocio, vamos directamente al Antiguo Testamento, donde aparece. Primero eran los padres de familia que hacían un sacrificio, que ya lo hemos hablado en otras prédicas, ¿sí? Que iban delante de Dios a través de un sacrificio porque eran intercesores entre Dios y justamente sus hijos como padres de familia. Sin embargo, después la ley de Moisés instituye el sacerdocio bajo la familia de Aarón dentro de la tribu de Leví. ¿Ok? O sea que había familias, hubo tribu, hubo nación. ¿Ok? Es muy importante. La Biblia es clara en que la iglesia somos todos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Por la doble función que podemos ofrecer delante de Dios. Labios que honran, que confiesan su nombre. Podemos también interceder delante del Señor porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero el sacerdote del Viejo Testamento, el sumo sacerdote, mejor dicho, entraba una vez al año al lugar santísimo. O sea que no todo creyente podía participar de eso. ¿Ok? Y era una vez al año. Y vamos a mostrar algunas cosas interesantes de lo que el sacerdote también no solamente hacía, que intercedía, sino que presentaba a los animales como sacrificio a Dios. Pero ya hemos visto que él tenía que presentarlos también por él mismo, porque estaba sujeto a debilidad. Ahora, ningún sumo sacerdote, ni ningún creyente del Viejo Testamento podía decir que su conciencia estaba limpia. Y eso quiero indicar hoy, para que podamos entender lo que tenemos en la obra de Cristo. ¿Amén? Vamos al capítulo 10, versículo 1 al 25. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Ustedes pueden anotar palabritas ahí muy importantes, año tras año, o sea que se repetían los mismos sacrificios. O
sea, año tras año, los mismos sacrificios. La cosa importante ahí de la lectura. No lo podían hacer perfecto delante de Dios. Tenían que purificarse continuamente. La santificación en ese sentido era la limpieza año tras año. Tenían que esperar el Yom Kippur, el día de la expiación. Ahora vamos a explicar que el día de la expiación no quitaba el pecado. Solamente cubría. Y es muy importante entenderlo. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. ¿Por qué? Porque siguieron haciéndolo. Ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Presten mucha atención. Acá voy a marcar algo que en ninguna prédica me di cuenta por la otra predicación y nunca lo marqué. Obviamente, lo voy a hacer ahora. Pero no me había dado cuenta que nunca lo remarqué. Lo dije por arriba, los hermanos también en la apertura lo han mencionado. Era un recordatorio. Memoria. Presten atención a esa palabra. Presten atención, es muy importante que salgan hoy absueltos. Amén. Bien. Pero me apasiona, el libro de los Hebreos es algo impresionante. Porque es imposible que la sangre de los toros, estaba ahí, ¿no? ¿Sí? Pues imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos quiten los pecados. Presten atención en el capítulo 10, del 1 al 4, porque va a cambiar. Por lo cual, ya entra. Fíjense, yo voy a hacer algo acá, si los que están en el evangelismo verdadero, los hermanos que saben lo que es el evangelio, justamente el hecho de la persona de Cristo y la obra, la provisión de que Él se dio y la promesa de que tenemos vida eterna. Presten atención a lo que voy a hacer acá. Mucha atención. Versículo del 1 al 4. El sacrificio de Él. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Distinto a los sacrificios anteriores. El sacrificio de Él. ¿Amén? Versículo 5. Empieza a hablar, por lo cual vengo a hacer tu voluntad. La provisión de Dios para el pecado. Escuchen. La provisión de Dios. Versículo 10. La efectividad de su sacrificio. Ahí está el Evangelio. Sacrificio. La provisión que Dios dio. Y la efectividad. O sea que el capítulo 10, versículo 1 al 4, podemos hablar de un aspecto dentro, del 1 al 10, del 5 al 9 otro, y versículo 10 otro. Dentro de lo que es el sacrificio quita el pecado. La primera razón que el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Por qué? Porque es un mejor sacrificio. Porque es la provisión de Dios de sí mismo. Un mártir, sí, pero acuérdense que él es vicario, él es salvador. No solamente marturero, un testigo, él es el salvador. A los ojos del mundo fue martirizado, fue menospreciado. Ante los ojos de Dios es el salvador. ¿Por qué, hermanos? Porque la encarnación no podía quitar el pecado. Tenía que ir a la cruz. La encarnación acerca a Dios al hombre, pero la cruz acerca al hombre a Dios. Versículo 5. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, el propósito de esto, ¿cuál es? ¿Entrar al mundo para qué? Sacrificio, todos los tipos de los sacrificios, los 5 sacrificios que hay, el estilo levítico, capítulo 1 al 7, y las ofrendas que tienen que ver con comer y beber, todos son tipos y sombras de la obra de Cristo y su persona. Amén. Pero un cuerpo has preparado para mí. Pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Presten atención al no te has agradado, no te has complacido. ¿Cuántas veces se repite? Entonces dije, he aquí, yo vengo. Entre paréntesis alguna Biblia colocan, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿En dónde? ¿En el Talmud? ¿En el Mishnah? ¿En dónde? ¿En el Zohar? No, en el Salmo. En el rollo, Salmo 40, versículo 6 al 8, dice esto: para hacer, oh Dios, tu voluntad. Acuérdense de sacrificio y ofrenda. Habiendo dicho, arriba, ahí arriba, hermanos, sacrificio y ofrenda y holocausto y sacrificios por el pecado.
Dice, no has querido. ¿Cómo? Si Dios instituyó, ahora vamos a ver qué es lo que Dios quería realmente. Lo dice ahí. Los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que quería Dios? Oh, excelente. Obediencia, que hay muchos que no entienden, leen todo el Viejo Testamento y no se dan cuenta que es obediencia lo que pedía Dios. Ellos querían justificarse a través de los ritos y adoraban los ritos y se olvidaron de Dios. Nosotros podemos tener bibliolatría, adorar la Biblia. Reina Valera, Biblia de las Américas, bendito sea, pero tenemos que adorar a Cristo. Amén. Es tremendo. Ellos fueron a través de lo externo y sacaron el significado, la comprensión de lo que requería Dios, que era guardarla en fe, en obediencia. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, todo el Viejo Testamento. En la obra de Cristo se cumple el Viejo Testamento, el Viejo Pacto. Él lo cumple para establecer lo segundo, que es la voluntad. Sacrificio, esto no está agradable, la voluntad. ¿Van entendiendo? No malentiendan que los sacrificios de ofrenda como que eran malos en sí mismos. No, Dios manda obediencia. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Aparte, acuérdense que se presenta como un cordero sin mancha a Dios, pero destinado desde antes de la fundación del mundo. No olvidarse de eso. Pero que en el tiempo, nacido de mujer y bajo la ley, Él dio su vida. Y este es el punto. Versículo 11 sería la segunda razón. La primera razón de que Cristo quita el pecado, que Dios se la proveyó a Cristo, y la efectividad de su sacrificio, que ahora lo vamos a ver un poquito más. Ahora viene la segunda razón de por qué el sacrificio de Cristo es superior. No solamente un mejor sacrificio, sino que ya no es necesario repetirse las otras cosas, ni tampoco repetir el de Él. Miren, y ciertamente todo sacerdote, escuchen el tiempo de todo sacerdote está de pie, presente. Todavía el templo estaba parado, pero todavía no había sido destruido. O sea que los sacerdotes siguen haciendo su liturgia, practicando día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora imagínense en este contexto que el autor les dice, no se vuelvan a la sombra. Ya habló capítulo 1, a quien tenemos, capítulo 2, no descuiden la salvación, capítulo 3, no sean como la peregrinación, capítulo 4. Cristo superior a Moisés, Aarón, capítulo 5. Miren que Él, en los días de su carne, con gran súplica, Dios lo libró de la muerte. Miren a quién tenemos. Miren arriba, no miren, no vayan atrás a la sombra. Eso lo único que va a hacer retroceder. Entonces, versículo 12 presenta algo interesante. Pero Abel, habiendo ofrecido uno solo, o un solo sacrificio por los pecados para siempre, la palabra dice, se sentó a la diestra de Dios. La teología hoy por un montón de lugares, y no sé por qué, dicen que Jesús está reinando ahora. No, Jesús no está reinando nada en el sentido de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tendrá cumplimiento, esa es la profecía, que se sentará en el trono de David en la tierra. Él reinará. Ahora lo que está haciendo es la iglesia. Ahora no es ni Kingdom Now, ni Dios reinando ahora es un pueblo que está formando entre judíos y gentiles, de los cuales la llegada del Señor es inminente en cualquier momento. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no tiene que esperar ninguna señal, Él puede venir en cualquier momento. ¿Amén? Pero Él reinará y restaurará el tabernáculo caído de David, pero no ahora, después de su segunda venida. Eso lo voy a explicar el domingo que viene, si Dios nos da vida. ¿Amén? Lo que está haciendo hoy el Señor es de otra naturaleza. No está reinando. Él se sentó porque acabó la obra, la completó de la salvación. Y viene a la mente los hermanos, pero ¿cómo? Si falta la redención de nuestro cuerpo. Pero entiendan, esta es la base de por qué, esta es la base, hermano, de que Él ahora está ofreciendo un sacerdocio. La obra de la redención fue efectuada y se sentó porque terminó esa, pero está parado como sacerdote, intercediendo por nosotros. ¿Vamos bien?
Acuérdense que los sacerdotes del Viejo Testamento estaban de pie, ¿por qué? Porque seguían ofreciendo. Pero él se sentó en su obra. Ahora está intercediendo, no está presentando más sacrificio. Es maravilloso esto. Qué bueno, lo entendiste. Porque es así el entendimiento. Vamos a ir un poquito más. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es un salmo. ¿Sí? Y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y el Señor le dará a las naciones cuando el Señor venga a su segunda venida. No tiene nada que ver con ahora. Ahora las naciones están haciendo lo que quieren, lo que Dios permite. Los gobiernos hemos visto que son puestos por Dios. Y nos gusta y no tenemos que sujetarnos siempre que no vayan contra la voluntad de Dios. Pero los enemigos los van a poner por estrado de sus pies. Entonces él ahora está en el cielo, la diestra, pero lo pondrá por debajo de sus pies. Ahora está la iglesia, así que no nos preocupemos. Esto va a marchar, va a ir de mal en peor. Qué aliento, ¿no? Pero será aún peor. Dice que habrá no solamente hambre, pestilencia, sino dolor y sufrimiento, donde la gente querrá morir y no podrá. Buscará la muerte y no podrá. Tremendo será. La iglesia es otra cosa. La iglesia es otra cosa, hermanos. Fuimos salvos por gracia, como decía nuestra hermana Nora. No lo hemos buscado al Señor. Si somos verdaderamente sinceros, hemos buscado en cualquier lugar menos donde Él estaba. Él nos encontró. Yo estoy muy agradecido. Él nos encontró. Él nos encontró, y cuando pasó de la puerta digo, ahora entiendo que soy esto, tengo todo esto en ti. Lo que el Señor ha logrado por nosotros es maravilloso. Debemos disfrutarlo. Amén. Entonces el versículo el 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Y esto tiene que ver a los suyos. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, y ahí toma Jeremías 31, versículo 34, me parece, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Miren, esto es una prerrogativa que tenían solamente los apóstoles. El Señor daba un versículo, utilizaba el Viejo Testamento y ellos lo aplicaban en una situación ahí. Por ejemplo, porque la fe viene por el oír, y el oír viene la palabra de Dios. No diga que está lejos, porque está cerca de ti la palabra. Y eso está en Deuteronomio. O sea, el Espíritu Santo aplica a una situación. Jeremías está hablando de un nuevo pacto que hará ¿con quién? Con Israel. Pero los que está hablando eran judíos que tenían la ley. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es aplicar esa palabra, por medio justamente del autor de los Hebreos, y darle luz de que esto es lo que habló Joel, lo que habló Jeremías y demás. Pero nosotros, la iglesia, aquellos que son étnicamente, hermanos, tenemos que entender que nuestra condición no ha cambiado. Somos gentiles. Posicionalmente somos cristianos. ¿Bien? Un judío no deja de ser judío. No hay judío ni gentil en cuanto a salvación, pero étnicamente sigue siendo judío. Pero un gentil no es judío. ¿Ok? Entonces nosotros no tenemos un nuevo pacto como tal, pero las bases del nuevo pacto ya están dadas por la obra de Cristo, que se abre el camino para todo. Todos los pactos convergen en la sangre derramada del Señor, la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:22. La iglesia, fíjense Efesios, vamos a Efesios. El gran problema que tenemos, que tiene la humanidad, ¿cuál es? El pecado. El gran problema del pecado lo solucionó en la cruz. De hecho, está manifiesto que somos pecadores, por naturaleza. ¿Qué hizo? Nosotros vemos que Dios hace esto desde Génesis en adelante, pero Efesios dice que la iglesia, desde antes de la fundación del mundo, nos llamó. Eso tenemos que ver nosotros. Nosotros nos plantamos de Génesis y leemos las Escrituras y la caída del hombre y demás. Pero en realidad nosotros tenemos que ver la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Porque todos nacemos en pecado. Y el Señor nos tenía desde antes, hermano. Y eso es maravilloso. ¿Alguien podrá comprender el inmenso valor o el precio, lo que significó para el Hijo morir en la cruz y lo que significó para el Padre? No creo. Acá no está bien, no creo. Que lleguemos a comprender eso. Lo cantamos. Nunca sabré cuánto costó. Lo cantamos. Pero por lo menos tratamos de anhelar entender un poquito más y comprender con nuestra mente finita.
Versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Qué quiere decir? Que el Señor en su pacto que va a renovar con Israel va a perdonar la iniquidad de Jacob. Miren, cuando el profeta Balaam, que era un profeta alquilado, va al peor, y después le fue peor todavía, él veía que Israel tenía muchas cosas para decir. Mirá lo que hace Dios. Este pueblo es perverso. ¿Saben cómo le hicieron caer a Israel? Por la fornicación, por las mujeres paganas. Pero de otra manera tenía un montón de excusas para decir, maldecirlo, Dios, mirá lo que son. No lo maldigas, Balaam. Yo no he visto iniquidad en Israel. Porque Dios había elegido a Israel. Y va a pasar esto en la experiencia cuando el Señor venga a su segunda venida y limpiará la iniquidad de Jacob y nunca más se acordará de sus pecados. Toma el pasaje del Espíritu para aplicarlo en lo que ya hizo en ellos y lo que ya hizo en nosotros. Amén. Nunca más se acordará. El día de la expiación era de qué? Récord. Nunca más se acordará. Todos tus pecados han sido pagados por Cristo. ¿Escuchaste? Todos. Hay perdón porque Cristo está presente. Todos. Y los demás, todos los pecados. Por eso acá viene, ahora bien, donde hay perdón, la palabra es áfesis, hay un despedimiento de la persona, hay perdón, no desprendimiento, de despedido, ya está, en un sumario que está resuelto, cancelada y completada, consumada, un perdón completo y total, áfesis, donde hay perdón, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Vamos de vuelta? Quiere decir que en el día de Yom Kippur y el día de la expiación del Viejo Testamento nunca hubo una remisión, sino que era un recordatorio, pero nunca había podido quitar los pecados. Segunda razón ya la hemos visto. Tercera razón, que es la efectividad, pero más que nada de sacrificio de Cristo. Él abre un camino a Dios. Primero, Él quita los pecados. No es necesario repetir más, porque Él está presente. Y el tercer punto sería que Él abre un camino a Dios, nos muestra un camino nuevo, nunca transitado antes. Versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, la sangre de Jesús no es para invocar, ni para cubrirte, ni nada de eso. Había un posteo hace poco que lo miré de vuelta y decía que por la sangre de Jesús no podemos ser salvos sino por la justicia divina. Un error grandísimo de concepto. La sangre es el precio. Somos salvados por su sangre, Romanos 5. ¿Cómo que no? Somos salvados por la sangre y por metonimia, por figura, muerte y sangre. Y muchas veces se utiliza hablando de lo mismo. Porque acá el sacrificio debe ser derramar sangre. De nada vale que Jesús se haya encarnado y que no derrame su sangre. Es una persona que muere nomás. Pero la sangre de este que moría, no es igual a nosotros. Se hizo semejante, pero era sin pecado. Que era la palabra inmaculado. Él era inmaculado. Qué grande nuestro Salvador. Qué maravilloso es. Si hubiese escrito, y yo tal vez Lidia capaz, Alejandro también lo vas a zafar, Rodrigo también, estoy seguro que los sufrimientos de Jesús hubiésemos puesto primero. Fue azotado. Que no está mal, fue golpeado, lo escupieron y al final pondríamos la cruz. Pero el amén de Dios fue el grito final del Señor Jesús. El amén de Dios en sí, consumado es. Y el primer grito que hizo en la cruz, en el Salmo 22, no es el último que tenemos allá. Es Elí, Elí, Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Por qué o para qué me has desamparado y abandonado? Nosotros lo hemos escrito al revés. Los que tienen para anotar, anoten unos salmos, después lo leen tranquilo. Salmo capítulo 38, versículo 2. Léanlo en su casa. ¿Sí? Tus saetas fueron contra mí, tu mano se ha grabado.
Salmo 42, versículo 7. Las ondas pasaron sobre mí. Salmo 88, versículo 6, 7, 15 y 16. La ira, el furor, el terremoto. Me dejaste solo en la experiencia de nuestro Salvador. La victoria la obtuvo en Getsemaní. Pero él sabía que lo que tenía que cargar en la cruz era tu pecado, mi pecado y el de la humanidad como un sustituto fiel y justo. ¿Ves los padecimientos de Jesús? Y vos llegás a Isaías 53, 10, dice que plugó a Dios, quiso Dios, aparte de todos los sufrimientos, azote, escupida, puñetazo, todo, quiso Dios quebrantarlo. ¿Sabes lo que es quebrantar? Es afligir hasta ponerlo triste, llevarlo hasta lo máximo por amor a nosotros. Este es el que murió en la cruz, ese es el verdadero Salvador. Y como siempre digo, no fueron los clavos en sus manos, ni en sus pies, ni la lanza del costado. Fue el amor que lo sostuvo. Miren, yo voy a poner en mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso era necesario que Él muera. Amén. Él lo hizo. Miren, he aquí, yo vengo a hacer tu voluntad. Él dispuso su vida para nosotros. Desde el punto de vista humano, lo mataron. Hay una responsabilidad moral, porque ellos se lavaron las manos, teniendo a su Mesías, le rechazaron el pueblo de Israel. A Pilato no le importaba nada un Jesús de Nazaret, un rey de los judíos. Eso tenemos a César. Menos un carpintero. Ustedes saben que los romanos jamás crucificaban a un ciudadano romano en la cruz. Pero el Salvador no podía morir en una cama, ni de un desmayo. Era necesario que muera en la cruz. Era afuera de las puertas de Jerusalén. Y afuera de las puertas estaban los ciegos, estaban los leprosos. El Salvador. Qué gran ilustración. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, dos cosas importantes. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo porque el velo que separaba el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote, del pueblo que esperaba afuera, representa, simboliza el cuerpo, su carne. Ya no hay más separación. Marcos capítulo 15, 38, Mateo 27 habla que el velo se rasgó de arriba abajo, para que no diga, no, ¿sabés que los fariseos, un escriba se metió o un sacerdote empezó? No, Dios lo hizo de arriba abajo. Fue algo sobrenatural. Y como 4 cosas ocurrieron. ¿Se acuerdan que hubo temblor? ¿Se acuerdan que la persona, si leen bien, no fue solamente el centurión romano, ¿eh? Si leen bien, muchos se golpeaban el pecho, como cuando después de escuchar una palabra y hablamos de Cristo Jesús, y el que cree va a tener las bendiciones que Él promete en su palabra. Y muchos posiblemente vayan a su casa. Tal vez lo que estaban diciendo los hermanos, la apertura de más, esto es verdad, esto es real. Si crees en Cristo tenés salvación, tenés vida eterna, no confía en tu fuerza, confía en aquel que murió por vos. ¿Qué mejor que tener un sustituto? Que es para siempre, la efectividad de su sacrificio, te mete al cielo sin hacer nada. Vida gambota vas a dar después. ¿Qué pasó, Nora? No fue muy teológico, pero bueno. Bien, después editamos, Rodrigo. Miren ahora, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Estoy leyendo solamente Biblia. 100% es positivo. Ahora, viva la fe, viva la esperanza del amor. Miren acá cómo viene. Versículo 21. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es el cielo. Él está en el cielo. Está todo bajo control, muchachos. Hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes y niños. Cristo resucitó. Yo tengo 2 expresiones para hablar de respuesta de resurrección. Primero, la evidencia de que Él resucitó porque Dios lo levantó de los muertos. Primera de Pedro 1:19. Efesios 1:19, 21 también. Pero tengo la segunda que para mí es más fuerte, porque yo no lo vi a Jesús. Tengo una más fuerte que Pablo dice, Primera de Corintios 15, 14 y el 17. Si Cristo no resucitó, vana nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Por lo tanto, estamos muertos en delito y en pecado, porque entonces no purgó nada, no limpió nada nuestro Señor. Y estamos condenados. Tenemos la culpa en nuestra conciencia. Pero si Cristo resucitó, ¿sabe lo que es tener limpia conciencia, hermano?
Los que creen en Cristo tienen limpia conciencia. Él perdonó todos nuestros pecados. De hecho, vos vas confesando los que vas cometiendo. ¿Para qué? Para no perder la paz, el gozo y anotar la tercera, y el poder espiritual por su Espíritu Santo. Son 3 cosas que se pierden. Por eso debemos restaurar la relación con nuestro Dios. Porque hay alguien en los cielos. Y 2 cosas que le vamos a hablar la semana que viene. Acuérdense lo que le digo ahora. Intercesión y abogado. Son 2 cosas distintas. Este no es el abogado de... Ya saben. Este aboga en defensa de los suyos. E intercede porque los mantiene y los preserva hasta el fin. Y aquellos que amó desde antes de la fundación del mundo nunca jamás dejan de ser suyos por ningún tipo de pecado, grande o pequeño. Los que Él marcó, Él los conoce. Son suyos porque Él los compró, porque el Padre se los dio. Y nos mantiene en su mano. Y arriba de la mano de esta, la mano del Padre. Y el Padre es mayor que yo. Él me los dio. Nadie se pierde. Nadie. Por más descuidado y torpe que sea. ¿No hemos leído Romanos 14? ¿No hemos leído que tanto aquel que cae como el que está firme es para su Señor? Hermanos, ¿cuántos han llegado con debilidad? ¿Cuántos han llegado con flaqueza al Señor? ¿Cuántos han llegado destruidos siendo inconversos? Todos, tanto aquel que pensaba que llegaba bien. ¡Ay, no! A mí el Señor me llamó tomando una piña colada ya. ¡No! El Señor te llamó y cuando vos tenés una convicción de pecado te das cuenta cuán pecador que sos ante tanta santidad. No, pero yo no hice los pecados que aquel hizo. No estamos hablando de pecados particulares. Estamos hablando que no creías en Cristo. Tu corazón estaba duro, más grande que una piedra caliza. De ahí. Versículo 22. Si lo leen, ¿cuál es la primera palabra que aparece, hermanos? Bien, tengo 3 afirmaciones que me dice la primera. Tenemos un sacerdote por la sangre, el velo de su carne, ya estoy ahí, tengo que entrar, porque ya tengo entrada, tengo acceso. Efesios 2:18, Efesios 3:12, tengo acceso, tengo entrada. ¿Cuántas veces? Las veces que quieras, Delia, las veces que quieras, Luca. No puede porque verás, se va a escapar. No, hay acceso para cualquier lugar donde está. No necesitas GPS. Porque Él está ahí. Todo el tiempo. A las 4 de la mañana será que me levanto. Él está ahí siempre. ¿Por qué no lo consideramos? Hebreos 12 dice, consideren a Jesús. Consideren, es decir, tengan consideración de Él. Mírenle un poquito a Él. Ay, no, estos problemas no puedo solucionar. Y si no salgo adelante y ya me hundí en una fosa, no voy a poder salir con mis fuerzas. Probablemente la semana que viene esté más deprimido que la anterior. ¿Ustedes saben lo que hizo el burro cuando lo quisieron? ¿Lo saben? Este no era serpiente dormida ni el hombre que pesca. Este era el burro que quisieron matar al burro. Hicieron un pozo grande, el burro hacía, lo quisieron meter y empezaron a tirar tierra. ¿Y el burro saben qué hacía? Se sacudía, hasta que salió del pozo. Pero si nosotros no tenemos la fuerza para sacudirnos y limpiarnos, es imposible que salgamos. Necesitamos de Él. Bástate mi gracia, 2 Corintios 12:9, porque mi poder se perfecciona en la fuerza. ¿Y cómo lo sabemos de memoria? Porque estudió el... Lo viste bien. 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Aparece fe. En certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Versículo 23, que para aparece. Mantengamos firme la profesión, y me está hablando de cuando creí, siga creyendo, o sea que me está hablando de la esperanza. Fe y esperanza. Miren qué interesante. Sin vacilar, o sea, no miremos atrás, ¿sí? No hagamos como la mujer de Lot, hasta ahí nomás. Bien. Sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Muchos empezaron bien, se quedaron en el camino. Bueno, estamos para levantar, para ayudar, amén. Estamos para levantar.
Pero hay que confesar los pecados. Pecado, pecadito y pecadón. Hay que confesar, hay que estar livianos, correr a la carrera no con un montón de ropa, con walkie-talkie que era antes, no con toda una mochila gran pesada, con las pesas, no, correr liviano, con ropa ajustada, ceñida, porque el pecado asedia y estamos cargados y no podemos correr con paciencia. Correr con paciencia es correr a pesar de. ¿Ok? ¿Vieron la palabra que dicen? Amor. Versículo 22, fe. Versículo 23, esperanza. Versículo 24, amor. No es que, hermano, yo no me congrego hoy hizo frío, ¿viste la helada? Y empezar así, ¿no? Ay, no se podía ir, no podíamos salir, la puerta atascada, el nene que lloraba. No hay excusa, porque el tema no es lo que te beneficia a las personas a vos, es lo que vos contribuís a la iglesia local. Es la importancia de que te ayudes en el sentido de saber, es importante que yo esté ahí, porque voy a rendir adoración a mi Señor, en tu casa primero, y alabar juntamente con mis hermanos, los que creemos, los que tenemos la común fe de que este es nuestro Salvador y no hay otro. No hay otro, es Jesús. Yo estoy totalmente convencido que no hay otro, es solamente Él. ¿Vos estás convencido realmente? ¿Estás convicto por la verdad que no hay otro? ¿No hay otro que salve fuera de Él? Entonces vamos, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más saber que el día se acerca. Y este día que se acerca es el día de nuestra redención, el día de que seremos transfigurados, estaremos con Él, seremos conocidos como Él nos conoció, en Él. Mientras tanto, Pablo dice, está más cerca, Romanos 13, cuando creímos, pero todavía no nos fuimos. No nos tocó el partido a nosotros. Así que tranquilo, tenemos mucho para hacer. Versículo del 1 al 10. La primera razón dije que Él quita el pecado. Los sacrificios eran temporales y repetitivos. El día de la expiación no cumplía con la remisión de los pecados, sino la memoria del pecado. ¿Ok? Y esto es muy importante. O sea que los pecados eran cubiertos, pero no eran quitados. La gente no podía decir, no tengo más conciencia del pecado, porque cada vez que pecaba tenía que hacer otro sacrificio. Pero por el sacrificio de Cristo podemos decir, todos nuestros pecados fueron quitados. Amén. Versículo del 5 al 9, la mejor provisión, ¿quién es? Jesús, porque dijo, yo vengo a hacer tu voluntad. El mejor sacrificio. Versículo 10, hay una efectividad, porque lo hizo una vez y para siempre. Si esta ofrenda fue para siempre y es perpetua, no se necesitan hacer distintos sacrificios por el pecado, porque esta ya valió la pena. ¿Amén? Bien. Versículo 11 al 18, no es necesario repetirlo, porque los sacerdotes lo hacían de manera continua día tras día, pero no la sangre de los machos cabríos y los toros podía quitar el pecado, no podía. Entonces, en el viejo pacto ofrecían los mismos sacrificios y ningún creyente podía decir esto, no tengo más conciencia de pecado. Pero en el nuevo pacto, por la sangre derramada, nos muestra que el cristiano puede decir, todos mis pecados han sido perdonados, por lo tanto, no solo ya ha hecho remisión, sino que no hay más ofrenda por ellos. Mi conciencia está libre de dos cosas importantes. Romanos 8.1. No hay más condenación. No hay condenación y limpió mi culpa. Una de las cosas más grandes que pasa en una persona, si yo te empiezo a decir, ¿qué te hicieron cuando eras chico? Es la culpa. Pero el que se encarga en eso, que es un fenómeno del mal, es Satanás, sus demonios. Los que nos acusaban a nosotros para ponernos al estrado, al tribunal y ponernos de vuelta como criminales, ya no lo pueden hacer. Porque Cristo está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Amén. Áfesis es un perdón completo, versículo 18. Donde hay perdón, no se necesita más ofrenda por los pecados, porque de la culpa y la pena nos salvó. Y tercer punto importante, del capítulo 10, 19 25, le dice que era un camino a Dios, era un camino nuevo a Dios. Y eso vamos a ver la semana que viene. El creyente del viejo pacto no tenía acceso a Dios. Acuérdense, ustedes ven el sumo sacerdote, era una vez al año, pero los creyentes no tenían acceso a Dios. Era uno y tenía que esperarlo afuera a ver si Dios daba un año más de perdón. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento sí salía, muy bien. Posiblemente hubo muchos casos que no salieron. Solamente nos cuenta de Aarón, de sus hijos y demás.
El creyente del viejo pacto no tenía acceso a Dios porque el velo, ¿qué hacía? Separaba. Entonces, ¿qué explicación tenemos de que el velo por su carne ahora no hay separación? Está todo más transparente. El Nuevo Testamento es un acceso ilimitado al Padre. Antes era una bajada lineal. El sumo sacerdote va y dice, acá está el día de expiación. Era uno, eran algunos. Ahora todos los creyentes pueden presentarse delante de Dios. Amén. Bien, hay una invitación a la gracia. Fíjense el versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar, hay una invitación a la gracia. Ya no es un juicio de ira, sino de misericordia, como era nuestra hermana al principio. ¿Está bien? Tenemos a Cristo en los cielos. ¿Vamos bien? Tenemos a Cristo en los cielos porque hay alguien que hizo la obra y está sentado, se sentó. Ahora presten atención a esto importante. Si ustedes entienden que la obra en la cruz fue completa, ¿cuántos de los que están acá creen que todavía falta algo que Él tiene que limpiar? Sean sinceros en su corazón. Yo no siento, algunos pueden decir, yo no siento que mis pecados fueron perdonados. Los pasados, ¿sabés lo que yo hice cuando era niño y lo que era adolescente? Terrible. ¿Quién de acá, hermanos? Porque en serio lo estoy diciendo, ¿quién de acá siente que algunos de sus pecados no fueron perdonados? Gloria a Dios. ¿Todos saben que todos sus pecados fueron perdonados? ¿Pero lo creen de manera sincera o están pidiendo perdón en el 1992 cuando pecaron? No, le estoy diciendo en serio, porque el enemigo es lo que hace. Cuidado, que más grande que nuestro corazón es Dios. Dios dice que puso a Cristo y nos perdonó todos los pecados. ¿Qué hace el acusador? Va a traer culpa, va a traer pensamiento, va a traer memoria de ciertas cosas. ¿Alguna vez no te pasó que estás haciendo un guiso, los que cocinan o hacen algo, y le viene un pensamiento que nunca originó de aquella cosa que trae una tristeza profunda de algún pecado que el enemigo quiere traer para acusarte? Pero en el nombre del Señor Jesús, Él me perdonó, Él me limpió. Amén, lo tenés que creer, porque es por fe vivimos, por fe andamos. Amén. Entonces cuando viene el acusador, el de nuestros hermanos de noche y día, y en Apocalipsis es el mismo acusador que va a ser arrojado, no le creas a Satanás, créele a Cristo. ¿Cuándo? Miren esto. Versículo 3, la parte C del capítulo 1 de Hebreos, dice, y hizo la purificación de los pecados, y se sentó. Hebreos muestra que se sentó. Dos versículos, Juan 1:29. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 19:30. Y dijo, consumado es. O sea, que cuando Jesús dice que con gran súplica y gran llanto, Hebreos 5:7, ¿de qué me está hablando? De toda esa obra que iba a hacer al cargar los pecados de la humanidad. El gran grito es el amén de Dios, es decir, acá está. Esta obra, hermano, es la base para qué. Y se sentó. ¿Dónde está ahora? Hebreos 8:1-2 está en los cielos. Hebreos 10:12 está en los cielos. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Saben de cuántas maneras sufrió Jesús? Muchas. De muchas maneras. Pero 4. ¿Cuál es el sufrimiento más fuerte que él tuvo? Separación del Padre. Amén, gloria a Dios. No todos lo saben, ¿eh? Acá los hermanos saben la separación. Perfecto. ¿Y qué otro sufrimiento tuvo? Cargar los pecados. El rechazo de los suyos. El rechazo de los suyos y de los hombres. ¿Y qué otro sufrimiento? Físico, espiritual o vituperio. Bueno, yo voy a mencionar algunas cositas nomás. Sufrió por nosotros. El cuerpo manchado del pecado de nosotros que fue sobre él. Sufrió de los hombres, vituperios, injurias. Llegaron a blasfemar en contra de él en ese sentido. Pero sufrió también por el tentador en el desierto. Fue probado en todo, experimentó en todo. Pero el dolor más grande es la separación, sufrió por el Padre. Entonces nosotros tenemos que entender que hay dos razones muy importantes de por qué Cristo resucitó como evidencia. Gloria a Dios.
Ya lo aceptó. Él resucitó a causa de nuestra justificación. Una rectitud delante de Dios. ¿Qué más? Una perfecta paz delante de Él. ¿Qué más? Crucificó nuestro viejo hombre. ¿Qué más? La muerte no lo podía retener. Por eso Él se levantó con su cuerpo. Porque no tenía pecado. Porque no tenía pecado. Vamos a ponernos de pie.